Hola a todos, bienvenidos. En los últimos años se ha discutido mucho sobre el rol educativo de la Internet, con mucha razón me parece. Eh, Hoy en día los niños pasan varias horas al día delante de una pantalla de computadora o ante un teléfono con acceso a Internet. Distribuir netbooks es una parte importante del rol educativo del Estado. Se haga esto. En algunos casos esto se ha hecho con cabeza, como en la República Oriental del Uruguay, como parte de, de todo un programa educativo, de una interpretación novedosa de la educación, en otros casos como mera demagogia. Hoy en día se reparten netbooks como décadas atrás los demagogos repartían pelotas de fútbol y muñecas. Eh, en todo este debate hay una cosa que me parece que está mal. Se centra demasiado en el contenido de la Internet, en lo que hay en la Internet y no lo que la Internet es. Eh, en el contenido y no en la forma, no la estructura. Sobre todo cuando se habla de los aspectos negativos de la Internet, se habla de desinformación, de basura pseudocientífica, de pornografía, contenido violento, videojuegos muy poco recomendables, etcétera, etcétera. Se dice que lo que hay en la web no es apropiado para los niños, no tiene valor educativo. Tiene su parte de razón esto, pero me parece que el punto en el que hay que centrarse es en la forma, no en lo que hay en YouTube, por ejemplo, o en Facebook o en cualquier otra plataforma, sino en cómo funciona YouTube. Si vemos la educación que recibió mi generación y la generación anterior, merecidamente despreciada y hasta que fue reemplazado por otra forma de educar, todavía peor, pero vemos que el contenido era irreprochable. Nos enseñaban literatura, nos enseñaban ciencia, nos enseñaban matemáticas, eh, nos daban educación física. ¿Quién puede cuestionar ese contenido? El problema estaba en la forma. En educación física, en matemática, en literatura, había una figura autoritaria parada enfrente de un montón de alumnos parados en filas como soldados, eh, recibiendo una instrucción que no se podía cuestionar, tomando examen a ver quién había entendido, quién no, y toda una cuestión hiperdisciplinaria más allá de lo necesario para mantener el orden. Eh, Resultado, cuando un buen día apareció, la gente prendió la televisión y se encontró un tipo diciendo comunicado número 1, acabamos de agarrar la manija, ahora mandamos nosotros, eh, todo el mundo estaba familiarizado con ese régimen, donde no había ley, sino una serie de comunicados enumerados, y donde las personas que molestaban simplemente desaparecían sin dejar rastro y sin que nadie preguntara qué pasó con ellas. Eh, el problema estaba en la forma, y la forma salió de la escuela y se extendió a toda la sociedad. Una periodista que filmó un documental sobre la censura durante la última dictadura militar en Argentina, dijo que durante 8 años los argentinos fuimos tratados como niños. Bueno, ¿qué tiene eso de extraño en una sociedad donde durante décadas los niños habían sido tratados como si estuvieran bajo una dictadura militar? Eh, el resultado fue predecible. Yo creo que del mismo modo, hoy en día lo que más está afectando a la sociedad a medida que la primera generación de internautas está creciendo, está empezando a militar en política, está empezando a votar, a tener participación social, no es el contenido, no es la pornografía, no es 4chan, es la forma. A lo largo de siglos se han ido acuñando una serie de principios jurídicos
que no eran obvios, no eran de sentido común, pero que fueron siendo aceptados de a poco. Y no me refiero a cuestiones polémicas, me refiero a cuestiones donde cualquier persona que haya cursado 2 materias de derecho no puede discrepar. Cito 10 de esos principios. 1. No se puede ser juez y parte. Bastante obvio. Si tengo un problema de medianera con mi vecino, bueno, vamos a arbitraje. ¿Quién es el árbitro? Yo. Creo que no vale la pena comentar más nada. 2. El juez no puede obtener una ganancia con su fallo ni sufrir una represalia, porque eso lo convierte automáticamente en parte. 3. La pena no puede ser, o la ley no puede ser selectiva. No puede haber... usar zapatillas es delito si usted es budista o esquimal. Si no, póngase lo que quiera. Eso no puede ser. Tampoco se puede ser de aplicación selectiva en el espacio. No puede haber zonas liberadas donde la ley no rija, ni zonas seguras donde rija una ley más que no rige en el resto del territorio. La investigación tiene que ser realizada por profesionales. 4. No puede dejarse la investigación de los delitos y la aplicación de la pena en manos de la gente. ¿Por qué? Porque no sabemos si la pena va a corresponder realmente al delito o la persona les caía mal por otro motivo. Si en un barrio a una persona lo acusan de, no sé, de ladrón, de violador, de lo que sea, y lo condenan, con la aprobación de todo el pueblo, estaban todos de acuerdo en que ese tipo era un ladrón y violador. Y resulta que ese tipo no había pruebas para acusarlo de ladrón o de violador, pero sí tocaba la batería a las 3 de la mañana. Esa condena se vuelve un poco sospechosa. Nuevamente, el juez pasa a ser parte. Lo mismo si se toma como una prueba que todos los que estaban alrededor están de acuerdo en que este cometió una falta. Imagínense en la guarida del gordo Tommy esa ley y lo que van a hacer es condenar a los soplones de la policía. No, la investigación y la condena la tienen que realizar profesionales que se dedican a eso para garantizar que no tengan intereses personales en el tema o intereses sociales, odio a un grupo cualquiera, a un grupo demográfico cualquiera, etc. 5. La persona se tiene que presumir inocente hasta que se demuestre lo contrario. Uno no puede recibir una pena por las dudas. ¿Te acusaron de un delito? Bueno, por la duda te aplicamos la pena. Después vemos si sos inocente. Eso no puede funcionar así. 6. La falsa acusación no se puede considerar un antecedente. O sea, a mí me acusan de robo. Y en el juicio me dicen, mire, bueno, usted ya estuvo acusado de robo antes. Sí, bueno, pero eso fue una falsa acusación. La persona que me denunció estuvo presa por falso testimonio. Bueno, pero usted estuvo acusado de robo. Es absurdo. La calumnia no se puede considerar un antecedente. La pena no puede ser retroactiva. Si el día de mañana se declara ilegal la yerba mate, nadie me puede decir, mire, usted subió en febrero de 2018 un video con un mate en la mano. Bueno, en ese momento era legal. La pena no puede ser retroactiva. La pena no puede extenderse a otros. Quienes hayan leído la Biblia conocerán esos castigos de la antigüedad, donde sea maldito él y sus hijos y los hijos de sus hijos y hasta la 10ª generación. Eso no puede ser así hoy en día. No puede extenderse por contigüidad, no puede penarse al que estaba sentado al lado. Alguien saca una pancarta en un colectivo, 2 tipos sacan una pancarta antisemita, ilegal, y meten preso a los 2 tipos y al que estaba sentado en el medio. Yo estaba sentado acá, bueno, no importa.
vos también. No puede ser. La pena no puede ser colectiva, no puede ser delito pertenecer a un grupo, a un sexo, a un color de piel, a un grupo religioso, a un grupo lingüístico, a una nacionalidad. Uno no puede ser, no puede sufrir una pena por pertenecer a un grupo y no por algo que haya hecho como individuo. Incluso si el crimen ocurrió realmente y fue realizado por personas del mismo grupo demográfico que uno, no puede extenderse la pena a todo el grupo. Y por último, la ley no puede ser secreta. Uno no puede ser llamado a un tribunal, le vamos a dar 1 año de prisión. ¿Qué hice? Nosotros sabemos. Y te estamos condenando por alguna buena razón. Y en la cárcel uno se pone a conversar con los otros presos. A mí me parece que me acusaron de esto, el otro, y comparando tratamos de inferir a ver cuál es la ley por la que fuimos condenados. Eso es un disparate. Bueno, las reglas de YouTube no cumplen ninguna de estas 10, no se rigen por ninguno de estos 10 principios. Revísenlos uno por uno. Las reglas de YouTube no cumplen uno de estos principios. ¿Y cuál es el problema de esto? Que YouTube es el gran formador cívico de la generación que está creciendo con Internet. Las reglas de YouTube son el modelo de código legal que tienen la gente que está empezando a votar, a tener actividad en política. Lo cual lleva a que vemos cada vez con mayor frecuencia proyectos de ley o leyes que se aprueban que violan estos principios que se consideraban básicos hace no mucho, 10, 20 años, se consideraban lo más elemental, lo más obvio. Se consideraban 10 verdades de perogrullo, esta que acabo de decir. Ya no es así. Casi a diario se presentan proyectos de ley que proponen sanciones contra un juez por su fallo, que proponen penas colectivas, que proponen penas que se extiendan a personas que no tuvieron nada que, no solo no cometieron un delito, sino que no fueron acusadas de cometer un delito. Proyectos que de presunción de culpabilidad, proyectos de leyes secretas, etc. Proyectos de que se deje la aplicación de la ley en manos del ciudadano de a pie. Y fíjense que todos esos grupos tienen algo en común, se organizan en las redes sociales, se organizan en Facebook, se organizan en Twitter, se organizan hacen abundante propaganda en YouTube o en Tumblr. Y yo creo que hay que empezar a ver la forma de Internet. Hay que empezar a prestar atención. Ok, el contenido de YouTube, de cualquier otro sitio, puede ser un problema para la educación. Pero la forma es un problema mucho más grave. Los videlas del futuro van a ser imagen y semejanza de YouTube, imagen y semejanza de Facebook. Esto ha sido todo por hoy, nos estamos viendo hasta la próxima.